Mi hermana gemela siempre recibía toda la atención de mamá porque se parecía exactamente a ella, mientras que yo era ignorada. Luego heredó todo y echó a mi hermano pequeño y a mí cuando nuestra madre falleció. Mi madre tuvo 3 hijos, mi hermana gemela y yo, 26 años, mujeres, y después nuestro hermano pequeño Michelle. Mi hermana y yo no somos gemelas idénticas, somos gemelas fraternas, y fue bastante difícil crecer con ella porque siempre me trataban de manera diferente ya que yo me veía distinta de ella. En realidad, para ser más precisa, no era el hecho de que me viera diferente de ella, sino el hecho de que me veía tan distinta de mi madre que hacía que me tratara como si no fuera su hija en absoluto. Michelle era la viva imagen de nuestra mamá cuando era más joven y obviamente también era realmente hermosa, así que mi madre constantemente actuaba como si no le importara a nadie más en el mundo aparte de su querida hija y estaba siempre intentando moldearla para que se convirtiera en una versión pequeña de ella. Durante un par de años, cuando era niña, intenté constantemente llamar su atención, pero nunca funcionó. Cuando crecí, incluso llegué al extremo de intentar imitar su aspecto, pero eso solo hizo que se burlaran de mí, así que finalmente me rendí y acepté el hecho de que nunca iba a ser tan importante para ellas. Para entonces ya tenía a mi hermano, y él parecía adorarme tal como yo era, así que no importaba. Mis padres biológicos se casaron cuando tenían alrededor de 23 años, y tuvieron que casarse por sus familias ya que mi madre ya estaba embarazada en ese momento, después de una relación de 4 años con mi padre. Ella tenía aspiraciones de convertirse en modelo e incluso había estado modelando durante un par de años, pero después de quedar embarazada decidió dejarlo y convertirse en ama de casa. Desafortunadamente, perdimos a mi papá en un accidente 6 años después de que se casaran. Mi hermana y yo éramos pequeñas en ese tiempo, así que mi madre nos dejaba con su mamá mientras ella salía a trabajar, y así fue como conoció a su siguiente esposo. 3 años después de la muerte de nuestro papá, decidió volver a casarse y así nuestro padrastro pasó a formar parte de nuestras vidas. Mi padrastro era un buen hombre y, como es el único padre en mi vida que realmente recuerdo, diría que tenerlo cerca sí mejoró la dinámica familiar. Siempre intentaba ser inclusivo e incluso en ocasiones le decía a mi madre que me tratara mejor, y a veces funcionaba, pero lo mejor que hizo por mí fue que él y mi madre me dieron a mi hermano menor Janes. Él es 12 años menor que yo, pero sigue siendo la alegría de mi vida y realmente no creo que hubiera podido soportar todos estos años sin él. Él está muy apegado a mí y es una gran parte de la razón por la que me molesté en seguir en contacto con mi madre y Michelle durante tantos años, incluso después de que mi padrastro falleciera hace unos años. Murió de un paro cardíaco y, aunque solo estaba en sus 50 tardíos, no fue una sorpresa para ninguno de nosotros porque ya había estado luchando contra problemas cardíacos durante mucho tiempo. Apenas unos meses después de su fallecimiento, mi madre nos llamó a las 2 y nos dijo que le habían diagnosticado cáncer de estómago. Aunque sí se sometió a tratamiento durante un par de años, la perdimos hace unas 6 semanas. Después de su diagnóstico, ambas nos mudamos de nuevo a casa para estar con ella, pero eso era lo que le decía a todo el mundo. La verdad era que en realidad solo quería a Michelle a su lado y yo estaba allí únicamente porque necesitaba a alguien que cuidara de Janes, ya que no quería que lo retiraran de su custodia, puesto que estaba obviamente médicamente incapacitada. Yo sugerí llevar a Janes conmigo a casa y decir que lo llevaría a visitarla los fines de semana. De esa manera no tendría que quedarme con ella a tiempo completo porque, sinceramente, eso sonaba como una verdadera pesadilla, ya que requeriría que me quedara con ella y con Michelle en la misma casa por sabe Dios cuánto tiempo. Pero mi madre fue muy firme con lo que quería y, dado que sabíamos con certeza que no iba a sobrevivir, me resultó muy difícil decirle que no. Incluso Janes no quería irse porque era un adolescente, estaba acostumbrado a una vida determinada y yo vivía bastante lejos de todo lo que él conocía. Ya estaba perdiendo a su madre, era una experiencia difícil y traumática para él de por sí, así que al final ni siquiera yo pensé que fuera apropiado quitarle la custodia a mi madre en ese momento. Desde que mi madre había sido diagnosticada, los 4 habíamos estado viviendo en la misma casa. Cuando finalmente la perdimos, yo estaba un poco triste y obviamente Janes estaba realmente afectado porque, aunque no le gustaba como mi madre me trataba de manera diferente en comparación con mi hermana, ella lo trataba bien y él estaba algo apegado a ella. Pero ambos esperábamos que Michelle fuera la más afectada por su fallecimiento y creíamos que iba a quedar completamente destrozada cuando la perdiéramos. Sin embargo, lo que nos sorprendió fue su comportamiento justo después de la muerte, ya que literalmente nadie en su sano juicio habría adivinado que acababa de perder a su madre. En lugar de estar devastada o siquiera un poco triste, parecía completamente indiferente y continuó con su vida como si nada hubiera pasado. A los pocos días, incluso parecía más feliz que antes. Aproximadamente una semana después de la muerte de nuestra madre, su abogado y el albacea de su testamento nos dijeron que prácticamente le había dejado todo a Michelle. Cuando mi padrastro falleció,
Todo el dinero y los bienes que tenía pasaron a ella porque su familia realmente no estaba interesada, así que ella vendió sus bienes y todo el dinero de eso iba a ir a Janes. Él estaba en un fideicomiso al que podría acceder cuando cumpliera 18 años. Y todo lo que yo recibí fue su anillo de bodas de cuando estaba casada con mi padre. No valía mucho en términos monetarios porque ambos eran muy jóvenes y la boda fue algo apresurada, pero era suficiente para mí. No me sorprendió que le hubiera dejado todo a Michelle, ella era bastante predecible y yo sabía que esto iba a pasar. Estaba un poco celosa, pero no había nada que pudiera hacer al respecto, además tengo un trabajo estable, así que traté de no dejar que me afectara demasiado. Pero mientras yo no tuve ninguna reacción después de que me dijeran que prácticamente no había recibido nada de valor financiero, Michelle en realidad puso los ojos en blanco cuando el abogado le dijo que su madre le había dejado todo e incluso un montón de cartas después de su muerte. Incluso el abogado pareció sorprendido por su reacción, pero no dijo nada. Sin embargo, yo no pude evitar preguntarme qué le pasaba y, después de que el abogado se fue, decidí finalmente abordar su extraño comportamiento. No fui confrontativa ni grosera, solo le pregunté con educación, y ella me explicó que realmente había intentado sentirse infeliz cuando nuestra madre había fallecido, pero simplemente no podía obligarse a sentirse mal porque toda su vida había odiado a nuestra mamá. Esa declaración fue un gran shock, porque nunca habría pensado que Michelle, de todas las personas, odiaría a nuestra madre. Pero luego me contó que, al parecer, nuestra madre siempre la había presionado para convertirse exactamente en ella, sin importar lo que ella quisiera. Desde su infancia le decían que cuidara su peso y nuestra madre supervisaba activamente todo lo que comía. Yo sabía que eso era cierto porque lo había visto. No solo eso, nuestra madre la obligaba a vestirse como ella quería, incluso le hacía el maquillaje a su gusto, y constantemente trataba de hacer que se pareciera a una versión suya. Me dijo que, mientras vivió con nuestra madre, nunca pudo ser ella misma ni un segundo porque sabía que a su madre no le iba a gustar y había visto cómo nuestra madre me trataba a mí, así que no quería estar en su lado malo siendo desobediente. Por eso siempre seguía lo que le decía sin quejarse. Era consciente de que valía la pena estar en el lado bueno de mamá porque ella realmente solía ganar una cantidad decente de dinero. Después de que mi madre se volvió a casar, dejó su trabajo otra vez para quedarse en casa y cuidarnos, pero poco después de que naciera mi hermano, mi madre y mi padrastro decidieron que ella iba a volver a trabajar porque necesitaban dinero para criar a 3 hijos. Sin embargo, en lugar de conseguir un trabajo convencional, mi madre decidió que iba a empezar a dar life coaching, básicamente decirles a personas ricas cosas básicas que podrían haber aprendido por sí solas si simplemente buscaran frases inspiradoras en Google o algo así. Era una estafa total, pero era el negocio de su amiga y la contrataron porque a la gente rica le gusta tirar dinero en cosas aleatorias. El negocio en realidad terminó funcionando bien y eventualmente se convirtió en socia. Eso fue lo que estuvo haciendo para ganar dinero hasta su diagnóstico, después del cual decidió dejarlo, aunque seguía teniendo algunos ingresos pasivos de eso. Creo que en el momento de su fallecimiento era más rica que mi padrastro lo había sido antes, así que, por supuesto, era mucho dinero el que iba a ir a Michelle. Incluso en el pasado, porque Michelle se había molestado en mantenerse en el lado bueno de nuestra madre, prácticamente todo había sido resuelto para ella. Pero escuchar a Michelle hablar así de nuestra madre y compartir cuánta presión realmente había soportado me hizo darme cuenta de que para ella tampoco todo había sido color de rosa. Ese fue un momento real de sinceridad que tuvo conmigo, cuando me contaba lo que había vivido y lo difícil que había sido seguir complaciendo a nuestra madre y vivir bajo sus reglas incluso siendo adulta. Después de que mi hermana se graduó de la universidad, ella quería trabajar y abrir su propio restaurante, pero nuestra madre la obligó a empezar a modelar para probablemente vivir sus propios sueños a través de Michelle o lo que fuera, y ella ni siquiera pudo decir que no. Así que, durante los últimos años, había estado extremadamente ocupada y ni siquiera tenía tiempo para respirar porque estaba o en audiciones para trabajos de modelaje o trabajando en su empleo diario y tratando de ahorrar dinero. Pero ahora que tenía la herencia, iba a usarla para invertir en su negocio y estaba realmente aliviada de poder dejar de intentar ser la hija ideal de su madre. Después de que me dijo eso, en realidad la abracé y, aunque nunca habíamos sido particularmente cercanas, pensé que quizá ahora podríamos empezar a intentar ser amigas. Pero en lugar de eso, un par de días después me dijo que quería que Janice y yo desocupáramos la casa porque planeaba mudarse allí con su novio y socio de negocios y, como sería incómodo vivir todos juntos, quería que nos fuéramos. Yo estaría feliz de irme porque también quería un poco de espacio personal, pero el único problema era que Janice no quería irse. Incluso si yo hubiera planeado irme, aún necesitaba algo de tiempo porque había terminado el contrato de arrendamiento de mi apartamento anterior y tendría que buscar uno nuevo antes de siquiera considerar mudarme. Traté de explicarle la situación y le dije que era solo cuestión de unos pocos años antes de que Janice terminara la secundaria y entonces ella podría tener la casa para sí misma, porque definitivamente yo no quería quedarme aquí para siempre.
Si realmente quería mudarse con su novio, podía quedarse con nosotros o tal vez alquilar un apartamento con él. Ni siquiera sería un problema para ella porque recientemente había recibido mucho dinero y no pensé que yo estuviera siendo poco razonable. Quiero reiterar que no lo hacía por mí, no tenía ningún interés en la casa. Solo quería que él tuviera cierta estabilidad en su vida y no tuviera que mudarse de la casa y del vecindario en el que había crecido justo después de que su madre falleciera. No sería bueno para él, y ella lo sabía. Pero en lugar de considerar mi sugerencia, me dijo que no le importaba nada de eso, que solo quería que nos fuéramos a cualquier costo porque ahora la casa le pertenecía a ella y ella decidía quién se quedaba y quién no. Eso fue bastante insultante y, aunque nos había dado hasta el final de la semana para mudarnos, decidí irme al día siguiente y quedarme con una amiga por unos días. Dennis vino conmigo sin quejas porque le había explicado la situación y ni siquiera me molesté en ocultar nada de lo que Michelle había dicho, porque quería que supiera exactamente qué clase de persona era Michelle, para que aprendiera a no esperar un mejor comportamiento de ella. Yo había pensado que podríamos llegar a unirnos después de que ella confesara que había odiado a nuestra madre y tras mostrarse un poco vulnerable, pero luego nos echó de la casa y aprendí mi lección. Después de que nos fuimos, no tuve absolutamente ningún contacto con ella porque ya no parecía necesario. Janice estaba conmigo y, aunque no estaba realmente feliz con la situación, había hecho las paces con ella ya que no podíamos hacer nada al respecto. Ahora ha pasado cerca de una semana sin contacto con Michelle, pero ayer me llamó llorando histéricamente por teléfono porque, al parecer, había regalado algo extremadamente importante y ahora quería mi ayuda para recuperarlo. Por eso me siento muy confundida sobre qué hacer, porque lo que había regalado era la caja de joyas de mi mamá. Eran cosas increíblemente caras que mi madre había comprado para sí misma a lo largo de los años y que usaba de vez en cuando, así que se habían quedado en la casa en lugar de estar en cajas de seguridad. Ella las guardaba en una caja de madera en su armario, que era bastante fea de ver y era difícil creer que guardara cosas importantes allí, probablemente para que nadie la robara. Supongo que por eso Michelle no fue cuidadosa al regalar las pertenencias de nuestra madre, solo para deshacerse de todo en su habitación y hacer espacio para que su novio se mudara con ella, ya que era la habitación más grande de la casa. Pero ahora se había dado cuenta de que había entregado la caja descuidadamente y fue tan estúpida como para contarle a su amiga, la que había recibido la caja, lo que contenía, y ahora esa amiga se negaba a devolvérsela. Me resultó muy confuso que me llamara a mí para esto y no a un abogado, porque en lo que a mí respecta, podría simplemente llevar a esa amiga suya a los tribunales y estoy bastante segura de que el testamento la ayudaría a recuperarlo sin muchos problemas. Así que le dije que hablara con un abogado y no conmigo, pero entonces me dijo que no podía llevar esto a los tribunales porque, al parecer, esa amiga era la hermana de su novio y él le había dejado muy claro que Michelle podía intentar lo que quisiera para recuperar las joyas, pero que él creía que una vez que un regalo se había dado era de mala educación pedirlo de vuelta. También le dijo que si intentaba llevar esto a los tribunales, la dejaría de inmediato y su relación y su negocio juntos se acabarían para siempre. Ella ni siquiera puede hablar con nadie más sobre esto porque sabe que si su novio se entera, la dejará por tratar de arruinar la reputación de su familia. Así que, sin nadie más a quien acudir, decidió llamarme y empezar a suplicarme que la ayudara. De algún modo había sido tan increíblemente estúpida y egoísta durante todo esto que decidí decirle que no me llamara de nuevo y luego la bloqueé, pero ahora me siento un poco mal por haberme negado a ayudar a mi hermana a recuperar las joyas de nuestra madre que había regalado por accidente. Edito, no había mencionado nada de esto en mi publicación original porque no pensé que fuera relevante para la situación, pero como mucha gente me lo ha preguntado, actualmente estoy quedándome con mi amiga. Janice también está conmigo ya que soy su tutora legal. Él está más cercano a mí y los dos ya habíamos hablado de esto con nuestra madre antes de que falleciera, así que todo el papeleo y demás se había completado de antemano. Estoy buscando departamento cerca porque él no quiere cambiar de escuela en este momento y lo entiendo totalmente, ya que ya es bastante difícil para él lidiar con la pérdida de su madre, así que, naturalmente, no quiere perder también a sus amigos. Mi amiga ha sido lo bastante amable como para dejarnos quedarnos con ella, ya que está cerca de la escuela y el viaje es más fácil, aunque para mí es un poco difícil porque mi trabajo está algo lejos de aquí, pero estoy considerando cambiarme a un empleo desde casa de todos modos, ya que mi empresa está bien con eso. Solo tengo que hablar con mis superiores y hacer la solicitud. No va a cambiar ni afectar mis ingresos, así que supongo que estaré bien con eso. Actualización 1. Bueno, no creo que vaya a ayudar a Michelle con lo que sea que esté pasando ahora mismo. Esto parece ser un problema entre ella, su novio y la hermana de él, y no tiene nada que ver conmigo. De hecho, ni siquiera creo que vaya a ganar nada involucrándome innecesariamente y realmente no quiero perder mi tiempo y energía en esto. Si ella no es lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a su novio y se deja mandar por él, eso no me parece mi problema. Además, todavía no puedo olvidar lo grosera y egoísta que fue en las últimas semanas, así que tampoco siento la necesidad de ayudarla.
Han pasado más de 4 días desde que intentó contactarme y, después de que la bloqueé, le tomó un tiempo llegar a mí otra vez, pero anoche me envió un correo a mi dirección de trabajo. Probablemente lo encontró en internet o algo así. Allí me mandó un mensaje larguísimo y la primera mitad era solo disculpándose por haber sido tan egoísta. Me dijo que estaba cansada de posponer sus sueños y planes por su familia porque toda su vida eso era exactamente lo que había hecho debido a nuestra madre, pero ahora que mamá ya no está no podía esperar más para vivir la vida a su manera y por eso quería que me fuera con Danes lo antes posible. Solo ahora estaba comprendiendo lo egoísta que había sido y me pedía perdón por ello. Después de disculparse en ese mensaje, también mencionó que, como la herencia de mi madre aún estaba en etapa de sucesión, tenía miedo de las repercusiones legales de haber regalado las joyas. Ni siquiera había tenido el valor de hablar con el abogado de mi madre sobre ello todavía, porque tenía miedo de meterse en problemas. Al parecer, había investigado en internet y cree que tiene razones para estar asustada, pero sinceramente sigo pensando que si simplemente habla con el abogado y recupera las joyas, todo se solucionará. Yo nunca he tratado con la ley directamente, pero tengo algo llamado sentido común y me gusta usarlo, y desearía que ella también lo hiciera. No entiendo por qué sigue contactándome, ya que ni conozco a su novio ni a su hermana, así que realmente no entiendo qué espera que haga con este problema. Encontré el correo realmente molesto porque en todo momento solo se quejaba de lo difícil que era la situación para ella y de que no quería perder a nadie. Para alguien que literalmente echó a sus hermanos de su casa solo para poder mudar a su novio con ella, aquí parece bastante débil y estúpida. Tampoco entiendo cómo su novio está invirtiendo en su negocio o lo que sea, pero no puede permitirse comprarle las joyas a su hermana y tiene que recurrir a robar. Técnicamente yo lo llamaría robar, porque Michelle ha dejado bastante claro que no pensaba que hubiera nada importante en esa caja y por eso la entregó con prisa. Cualquier persona decente con medio cerebro devolvería esa caja al serle solicitada si se diera cuenta de que había joyas allí que en realidad no le pertenecían. No estaría del todo bien quedarse con ellas, pero por supuesto entonces se expondrían a consecuencias legales y no creo que personas decentes con sentido común hicieran algo así. Cuando es tan obvio que la hermana de su novio no parece ser una buena persona y tampoco él, ya que defiende a su hermana y amenaza con romper con Michelle o algo así, ella debería dejarlos y llevarlos a los tribunales. Pero en cambio está perdiendo el tiempo escribiéndome correos estúpidos en lugar de hablar con el abogado y arreglar el problema. No tengo absolutamente ninguna simpatía por ella y solo espero que no me vuelva a contactar porque ya estoy muy molesta con ella. Incluso si vuelve a buscarme, quizá termine contactando yo misma al abogado y solucionando este problema por ella. Actualización 2. Supongo que de algún modo Michelle se enteró de que yo me estaba quedando aquí con una amiga. No sé cómo se enteró, pero hoy apareció y empezó a disculparse conmigo. Cuando abrí la puerta me resultó bastante incómodo porque Janice estaba fuera con sus amigos y mi amiga y yo estábamos charlando en la sala de estar cuando esto pasó. Fue algo embarazoso porque ni siquiera era mi casa y no quería que armara un escándalo allí, así que le pedí que se quedara afuera conmigo para que pudiéramos hablar. Me dijo que había movido muchos hilos para averiguar dónde me estaba quedando y que solo necesitaba una oportunidad para hablar conmigo. No sé qué quiso decir con eso, cuando le pregunté no me lo dijo, así que por favor no me pregunten cómo descubrió dónde me estaba quedando. En fin, me dijo que cada palabra de aquella disculpa era sincera y que realmente lamentaba cómo me habían tratado hasta ahora. Luego me dijo que incluso estaba lista para demostrármelo. Eso sonaba interesante y me dio curiosidad, así que terminé preguntándole cómo planeaba hacerlo. Entonces me dijo que si la ayudaba con lo que necesitaba, dividiría la herencia conmigo y eso sería una gran ayuda para mí. Lo pensé un par de minutos, porque de hecho había recibido mucho dinero recientemente y, después de la sucesión, si realmente lo dividía conmigo, yo estaría tranquila durante unos meses. Así que, tras pensarlo, decidí aceptar, pero le dije que esto solo sucedería si hablábamos con un abogado y redactábamos un acuerdo por escrito, porque no confiaba en ella. Sorprendentemente aceptó y me dijo que me había dado suficientes razones para no confiar en ella, así que entendía perfectamente de dónde venía mi desconfianza, y pensé que eso era respetable. Ahora todo lo que quiere que haga es hablar con su novio y su hermana por ella, literalmente eso es lo único que tengo que hacer, ya que ella lleva tiempo intentando reunir valor para enfrentarse a ellos pero aún no lo ha logrado. También descubrí por ella que su novio ni siquiera estaba financiando el negocio, así que ciertamente tiene sentido que su hermana decidiera quedarse con las joyas, porque obviamente no son ricos. Yo había asumido que él financiaba el negocio porque ella había estado hablando de su inversión, pero resultó que era su tiempo y nada más. Aún así, él solo iba a empezar a trabajar en el negocio después de que ella realmente lo pusiera en marcha, y hasta ahora no había contribuido en absoluto, ni siquiera con el tiempo que había prometido. Ella seguiría siendo la única que realmente pondría dinero en ello, y personalmente pensé que era una idea increíblemente estúpida, así que se lo dije en la cara. Ella no respondió nada, pero espero que lo tome en serio y lo deje.
Hasta entonces voy a esperar a que regrese con los documentos firmados, y entonces supongo que tendré que tratar con su novio y su hermana. Ni siquiera puedo imaginar que sean muy intimidantes porque literalmente no puedo pensar en una sola razón por la cual ella necesite que yo hable con ellos y no pueda hacerlo ella misma. No, no creo que haya nada turbio. Pienso que me está diciendo la verdad, solo que le da miedo el aspecto emocional y no quiere ser la mala con ellos, así de simple. Actualización 3. Han pasado 3 semanas desde mi última actualización y todo se ha solucionado ya. Un par de días después de que hablara conmigo, apareció de nuevo con los documentos y, una vez que supe con certeza que no podía echarse atrás, decidí acompañarla para hablar con su novio. Después de hablar con él finalmente pude entender por qué no quería hacerlo sola. Lo había espiado a él y a su hermana en redes sociales y no encontré nada sospechoso, así que asumí que no pasaba nada, y realmente no lo había. Pero lamentablemente lo que estaba ocurriendo con él nadie lo mostraría en redes sociales. Porque en cuanto le dije que estaba allí para hablar en nombre de Michelle sobre las joyas, inmediatamente empezó a perder los estribos. No me refiero a perderlos de manera graciosa. Empezó a gritar, a vociferar y a insultarnos. Dirigió la mayoría de eso hacia Michelle, que solo estaba de pie en una esquina llorando, y la insultó como loca. Las palabras y nombres que usó para ella no solo fueron despectivos, sino repugnantes, y no podía creer que un hombre educado actuara así. La acusó de intentar arruinar la reputación de su familia y, cuando intenté decirle que él y su hermana eran responsables de su propia reputación, empezó a lanzar cosas y a insultarme también. Se comportaba como un animal total y, en cierto punto, empecé a perder la paciencia, así que tuvimos una fuerte discusión. Estaba bastante segura de que, si lo hubiera llevado más lejos, probablemente habría acabado en una pelea física. Podía verlo tratando de contenerse, pero no creo que fuera porque yo era mujer, sino porque sabía que yo no era Michelle y que, si me hacía algo, llamaría inmediatamente a la policía y estaría perdido. Tras discutir conmigo un rato y gritar más, finalmente decidió llamar a su hermana para que trajera la caja. Mientras esperábamos que llegara, tuvo mucho que decir sobre nosotras, sobre nuestra crianza y nuestra familia, y constantemente lanzaba un torrente de cosas horribles sobre Michelle, mientras ella solo seguía llorando en la esquina. En realidad empecé a sentir lástima por ella, porque si esto era lo que tenía que soportar de manera regular, podía entender por qué necesitaba mi ayuda. Al cabo de un rato su hermana finalmente llegó y, de mala gana, entregaron la caja a Michelle. Pude ver que no estaban dispuestos a devolverla, pero tuvieron que hacerlo porque, de lo contrario, se meterían en problemas legales, ya que aunque Michelle les tenía miedo, yo no. Después de la entrega, el novio de Michelle salió furioso de la casa, tras insultarla y decirle que no quería volver a verla nunca más por lo que había hecho. Ella intentó hablar con él y detenerlo, pero él se fue igualmente tras apartarla de un empujón. Entonces se derrumbó por completo y, aunque había estado enojada con ella durante mucho tiempo, empecé a sentir compasión, así que me senté con ella, la consolé lo mejor que pude y le dije que todo estaría bien. Ella me pidió perdón por todo lo que me había hecho pasar y, desde entonces, hemos logrado mantenernos en buenos términos. Fiel a su palabra, me ha dicho que tan pronto como reciba la herencia la dividirá conmigo y estamos intentando construir una relación más fuerte ahora. Dennis y yo también nos mudamos del apartamento de mi amiga y, aunque Michelle nos ha invitado a volver a quedarnos con ella, creo que unas semanas de distancia antes de hacerlo nos vendrán bien a todos. Ahora solo quiero observar cómo evolucionan las cosas, pero con suerte pronto podremos resolverlo todo.